sé dónde estoy. Desperté solo aquí, buscando a alguien que pueda ayudarme, por favor. Arránquenme el corazón, llévenselo lejos, donde ya no pueda enamorarse nunca más. De esos fríos ojos, de esa fría dama que fue lo más hermoso que algún día vi. Si solo pudiera, si solo quisiera dejar de amar, sería feliz, feliz, si pudiera dejar de amar. Ya no sé dónde voy muriendo lento, tan despacio que siento que volveré a querer. Arránquenme el corazón, llévenselo lejos, donde ya no pueda enamorarse nunca más. Arránquenme la vida, arránquenme el corazón, arránquenme las pilas, y así ya no ver. De esos fríos ojos, de esa fría dama que fue lo más hermoso que algún día vi. Hola, soy Alfredo Garduño. ¿Sabías que estás parado sobre un huerto de diamantes? En este programa vas a conocer lo que necesitas para cultivarlo. Comenzamos. Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí en cabina y con dos super invitados. Además estamos de fiesta. Sí, de hecho sí. Estamos de fiesta porque apenas fue el cumpleaños tanto de David como de César, que está ahí en los controles. Y lo más pues sorprendente es que cumplieron años el mismo día. Sin saber. Sin saber. Sí, son de esas sorpresas, de esas pues cálculos matemáticos que Dios hace, ¿no? Esa precisión con la que trabaja, que pues digo, lo último que revisamos es que eran del mismo día de nacimiento. Wow. Por ahí les pregunté la edad, dije, no vaya a ser que sean hasta del mismo año. Casi, pero no. Pero casi. Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de números. Hoy vamos a hablar de números porque el nombre que le pusimos a este episodio, le pusimos 1, 2, 5 talentos. Wow. Sí, porque esto tiene que ver con una parábola que yo creo que la mayoría hemos escuchado, hemos visto. Y bueno, el día de hoy nos vamos a meter profundo a este pasaje, aprovechando que como cada mes nos visitan de la iglesia Aposento Alto, ¿sí? Y para mí es un honor que me acompañen, que siempre estén dándome ese soporte espiritual del que siempre hablo, y que pues estén aquí, ¿no? Que se den la oportunidad de ser parte de esta transmisión, de estar aquí en vivo en la cabina. Y bueno, el día de hoy, pues además también es muy especial porque acabamos de tener un evento ahí en la iglesia, y de cómo trabaja Dios, ¿no? De que finalmente Dios me llevó a este lugar para sembrarme, o sea, en primer lugar, para sembrarme, en segundo lugar, para servir, ¿no? Y pues estamos desarrollando este ministerio educativo
¿no? Donde, como lo decía esta mañana, así como el doctor que trae a luz a un bebé, ¿sí? Tiene que, si es necesario, darle una nalgada al bebé para que respire, para que llore y para que active su sistema respiratorio. Así, y esa fue la metáfora con la que empezamos hoy, así también sería importante que nosotros activemos nuestra inteligencia financiera. ¿Sí? Ese es el preámbulo que quiero dar, porque precisamente así fue la revelación que tuve, ¿no? De que dije, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que Dios me llevó a ese lugar? ¿Cómo es que conozco a Eli y David a través de un amigo con el que trabajé hace un tiempo, dueño de la empresa donde trabaja Eli? Vamos a un cumpleaños, precisamente por este motivo que nos une, pero después venimos a platicar, ¿no? Y después ustedes me invitan a un evento y después en ese evento se me revela que todo este negocio que yo quería desarrollar no era un negocio, sino que era un ministerio. Eso le da una alineación a todo lo que durante más de 10 años yo venía queriendo llevar para un lado, llevar para el otro. Y al día de hoy la respuesta ha sido, si bien estamos preparando el arranque, ¿no? Y estamos poniendo los cimientos y la base de todo este proyecto educativo, lo que sí puedo dar como testimonio y agradecerles a ustedes por la labor que hacen y agradecerle a Dios que unió nuestros propósitos, es que pues Dios ha terminado de cerrar, digamos, esta preparación, dándome pues esas bendiciones, ¿no? Esas bendiciones que también lo tomo así como primeras señales de una prosperidad que puede ser activada, que puede ser multiplicada, y como lo entiendo es que Dios me dice, bueno, mira, empiézalo a probar, empiézalo a vivir, empiézalo a experimentar, porque eso que te estoy dando es lo que quiero que me ayudes a llevarle a ese 1,000,000 de mexicanos. ¿Sí? Hoy ya no me da miedo decirlo. Durante muchos años me guardé el secreto, ¿no? Y bueno, tenemos un pacto, ¿no? Y sé que Dios es un Dios de pactos, y el pacto fueron 1,000,000, ¿no? 1,000,000 de almas, y esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. La meta es conectar a ese 1,000,000 de personas pues a este trato, o a este trato que Dios ofrece, ¿no? De prosperidad, de abundancia y de bendición para el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo para decir, ¿sí? Quise hacer un comentario lo suficientemente amplio para aprovechar este tiempo que ustedes pues me regalan, ¿no? Que comparten con la audiencia de Tu Huerto de Diamantes, para que hablemos de este tema, ¿no? Entonces, tenemos hoy como invitados de súper lujo a Eli y a David, pastores o copastores de la Iglesia Aposento Alto, y que ellos son parte de este soporte espiritual que le da esta contención a Tu Huerto de Diamantes Radio. Bienvenidos y gracias por estar aquí, y gracias a Dios por sus vidas, y muchas felicidades nuevamente, David. Sí. Pues muchas gracias porque créanme que Dios es un Dios de temporadas. Amén. Y ahorita todas las palabras que comentaste, dijiste 3 claves: dar a luz, sembrarse, y también hablaste de esperar, pero hablando de estas temporadas, por cierto, estás iniciando tu nueva temporada, ¿verdad? Muchas felicidades. Sí. Y bueno, pues a mí me tocó en mi temporada cumplir años juntamente con el productor, así que Dios es Dios de temporadas. Y bueno, pues dar a luz tiene que ver con un proceso, que también tiene que ver con una temporada, porque no nada más se concibe el bebé y luego ya nace mañana, no. Se tiene que esperar 9 meses a que cumpla su temporada.
pero también tuvo que haber habido una semilla. Por eso es que estaba relacionando esto que acabas de comentar, de semilla, dar a luz y espera. Entonces van de la mano esas tres partes, porque cuando nosotros esperamos que esa semilla dé fruto, hay otra cuarta palabra, huerto. Entonces van de la mano, porque dices semilla, espero, doy a luz y estoy en el huerto. Así es. Estás en el lugar indicado, estás en el lugar correcto. Y bueno, pues todas las personas que también nos están viendo ahí en casita o ahí en las redes sociales, pues ustedes están en el lugar correcto cuando están con las personas correctas, en el lugar indicado. Y no es porque yo diga que este es el mejor programa, ¿no? Ni porque sea la mejor estación, ¿no? Pero si ahorita están conectados, están en el lugar correcto, están esperando esa temporada, pero también están a veces con ese dolor de dar a luz. Posiblemente ya estás a punto de dar a luz, estás en esos dolores de parto y bueno, pues esos dolores de parto tienen que ver con una semilla que se sembró en tu corazón. Y cuando se sembró en tu corazón, pues entonces esa semilla empieza a crecer conforme la vamos cultivando. Así como estos talentos de los cuales vamos a hablar en unos momentos más, pues esas semillas son pequeñitas en tu corazón, pero realmente cuando germinan en un corazón dispuesto, en un corazón agradecido, en un corazón que quiere ser transformado, pues esas semillas se convierten en grandes árboles, y esos grandes árboles no dan una semilla, dan miles de semillas para poder seguir siendo sembradas, y estamos en ese huerto, donde de ese huerto se extraen miles de millones de semillas para poder dar fruto en otras vidas, en otros corazones. Y por eso es que Alfredo dice, ya no me da miedo decir millones, porque estamos en ese semillero, en ese huerto que Dios está trabajando. Y bueno, pues te agradecemos mucho la invitación, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por ser parte de esta transformación, por ser parte de la familia Aposento Alto, que por cierto eso como fruto ya dio un pequeño fruto los martes llamado Vía Alterna, así que también es parte de ese huerto que floreció y que dio una semillita y ahorita está produciendo. Y bueno, pues esto no nada más aplica en la vida espiritual, sino también en la vida material, hablando de bienes materiales, de los talentos. Cuando se administran bien, pues entonces esa semilla produce fruto, y ese fruto se ve remunerado en finanzas, en cash, en dinero, en efectivo. Y eso es lo que queremos escuchar de ti, porque tú eres el experto en eso. Entonces, gracias, y pues te agradecemos una vez más que nos hayas invitado. No sé si quieres aportar. Sí, yo también quiero dar gracias y sabes, ahorita que decíamos estamos tres, Dios me hace sentir que también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos une y es el que nos ayuda a florecer y a fructificar. Si no estuviese nuestro principio, que es Dios, yo creo que nada tendría sentido y no podríamos dar nuestro fruto. Sí, y bueno, qué emoción, qué emoción y qué agrado poder estar compartiendo este momento aquí con ustedes. Y bueno, y sí, también agradecer este espacio que está haciendo ahorita, apareciendo ahí en la pantalla, ¿sí? Ya los está presentando aquí la producción como parte de los locutores que expanden esta labor de ¿Qué onda web? Con su programa, ¿no? Con su programa de Vía Alterna, un fruto que ya dio esta relación, haber sido obediente y sembrarme, porque la realidad es eso, ¿no? Que cuando Dios entró a mi corazón, algo que, digamos, todavía sin soltar pues el compromiso con mis ideas previas, con mis formas de pensar, ¿no? Era pues que yo quería escoger el lugar para sembrarme, ¿no? Claro. Entonces anduve ahí en un tour, visitando varias iglesias, y decía, mira, esta me gusta porque tiene aire acondicionado, esta me gusta pues porque está enfrente del Campo Marte, ¿no? Esta me gusta porque pues hay pues un buen ambiente, ¿no? Porque vamos, un montón de cosas externas que no tenían nada que ver con el propósito, ¿no? Yo no esperaba cómo Dios iba a conectar todo, ¿no? O sea, como decir, pues sí, escribiste un libro, ¿sí? Ahí está el libro, ¿sí? ¿Te gusta
hablar frente al público y te ponen un micrófono y te gusta hablar, o sea, no sabía que iba a llegar a esta cabina y que en esta cabina los productores y la directora, no sé si sea al revés, tenían ese plan también de tener este tipo de comunicación dentro de su barra de comunicación, pero la realidad es que todo ya lo tenía Dios preparado, ¿no? Amén, amén. Y finalmente, quiero centrarme en el tema porque pues lo he venido comentando en estos programas previos o en estos episodios previos. Realmente hay una fuerte preocupación de la mayor parte de las personas en México por sus finanzas. Esa es la verdad, ¿no? O sea, mucha gente sabemos que en el tema de las finanzas ve un problema porque falta dinero. Sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, falta dinero. La gente quiere más dinero. Entonces, la gente quiere más dinero, pero la realidad también es que no sabemos qué hacer con el dinero. Por eso empecé con esta metáfora del bebé, ¿no? O sea, dices, ¿por qué el doctor le pega al bebé? O sea, ¿quién es para pegarle, no? Pero el doctor sabe que si no hace eso, ¿sí?, no va a activar el sistema respiratorio del bebé. Entonces, ¿qué es lo que busca en este caso 10 por un México de 10 como Ministerio de Educación en Finanzas? Es activar ese sistema de generación de riqueza. Vamos a decirlo como es, ¿no? Porque todos manejamos dinero, así como todos respiramos, ¿sí?, pero no todos estamos generando riqueza, ¿sí? Y ese pequeño 1% de la población, porque eso no es un 1%, es un 1.1%. Ese 1.1% de la población mexicana es el único que tiene el entendimiento de cómo hacer que la riqueza se multiplique a una velocidad acelerada. Entonces, el restante 98.9% andábamos, ahora voy a decir andábamos, corriendo tras del dinero. Cuando todas las respuestas están en la palabra de Dios. Amén. Y por eso fue que quise elegir esta parte de la parábola de los talentos, porque además siempre fue una parábola que me llamó mucho la atención, ¿no? Antes de recibir a Dios en mi corazón, me llamaba mucho la atención la parábola de los talentos, porque por aquí o por allá llegué a escucharla. Y les voy a decir algunas cosas que me llamaron la atención para que después ustedes pues compartan con la audiencia cuáles son estos principios que busca introducir la palabra, ¿no?, en relación a la prosperidad, en relación a la riqueza material, en relación al dinero y todo lo que tenga que ver. A mí me llamaba mucho la atención, ¿sí?, esta parte donde pues obviamente el rey de la parábola le entrega un talento, una moneda a uno de sus servidores, 2 a otro y 5 al otro. Por eso le pusimos 1, 2, 5 talentos, ¿sí? El que recibió más, generó más, ¿sí? El que recibió un poquito menos, los 2 talentos, también multiplicó los talentos. Pero el que recibió 1, ¿sí?, tuvo miedo, lo enterró, y al regreso del rey lo desenterró y se lo fue a devolver. Así es. Pero lo impactante para mí de la historia fue cómo ese único talento le fue quitado, ¿sí? Y además fue reprendido, y además fue apartado, ¿no?, del rey, ya no fue bien visto para el rey, ¿sí? Eso me llama la atención porque hay otra parte de la palabra que también dice que al que tiene se le dará. Y así lo dice, ¿no? Al que tiene se le dará. Pero aquel que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Y entonces tú dices, ¿cómo está eso?, ¿no? Pero digo, al haberlo yo experimentado y haberlo vivido en carne propia, me doy cuenta, ¿no?, que una mala administración, y no solamente del dinero, sino de todo, ¿sí?, una mala administración, ¿sí?, hace que eso poco no sea retirado. ¿Por qué? Porque estamos demostrando ser unos malos administradores. Entonces, las riquezas no pueden estar en manos de un mal administrador. Entonces, eso es lo que quiero decir, para ahora nuevamente cederles el micrófono,
que realmente si no somos ricos es por una mala administración. Así Y es. Dios quiere enriquecernos. Es más, aunque no creamos en Dios, porque hay gente que no cree en Dios y dices, ¿cómo es que tienen tanta riqueza? ¿Sí? Sí. Es porque están siguiendo principios de buena administración. ¿Sí? Están haciendo cosas correctas en relación a la multiplicación, ¿sí? Y por eso es que logran tener el retorno de esa multiplicación, ¿sí? Entonces, digo, yo sé que ustedes, pues, además del entendimiento que tienen de la palabra, el estar al servicio de Dios, pues les permite ver otras cosas que sería muy bueno que hoy se las compartiéramos a la audiencia para que entonces todos se suban a esta correcta administración, para que se conecten al fluir de la riqueza infinita, que no solamente es la riqueza de esta tierra, sino esa riqueza que entiendo Dios nos va a asignar en la vida eterna, para que entonces, al haber demostrado esa buena administración, todas las riquezas del reino de Dios, pues también Amén. seamos pues mayordomos o administradores de todo esto. Entonces, Amén. por favor. Pues tomando la parábola, a mí me gustaría comenzar con este primer personaje, ¿no? El Ujú. Señor, el rico. Ujú. Lo mencionas como el rey. Ujú. Y eso es símbolo de Dios. O sea, cuando vemos a esa figura que es la persona que empieza a dar los talentos, primero llama a los siervos. A mí me impresionó, lo empezamos a analizar. Ujú. Y lo primero que hace es llamar al siervo que le ha dado o que le va a dar más talentos. Pero eso es lo primero que queremos empezar. ¿Quién es el que te da los talentos? Es Dios. La primera persona o esa figura del hombre rico es Dios, el que nos llama. Algunos, al primero, dice que le dio 5 talentos. Y esa persona que le dio 5 talentos, es el talento, pues tiene 2 significados. En ese tiempo decía que un talento representaba a 30 kilos de plata. Imagínate. O sea, era una porción grande, ¿no? Y a esta persona el primero le dio 5 talentos. Era demasiado valor. 150 kilos de Exacto. plata. Ujú. De plata, entonces es demasiado. Entonces esta persona le confió 5 talentos porque sabía que tenía la capacidad, la cualidad, las estrategias y la visión para que eso se multiplicara. Entonces lo primero que pasa es Dios confía en cada uno de nosotros. En este caso fue a la primera persona. En la segunda persona lo llamó y también confía en esa persona y le dio 2 talentos. Sabía que tenía esa capacidad y que tenía esa, quizás no la misma capacidad que el otro, pero también tenía talentos. Ahora, la palabra talento, pues se representan habilidades y cualidades que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Algunos tienen habilidad de cantar, hace rato lo decíamos, ¿verdad? De la música. A otros, pues tenemos otros talentos diferentes, otros de enseñanza, otros, y es lo mismo que pasa. Algunas personas son muy prodigiosas, ¿no? Que tienen muchísimos talentos, se desarrollan en varias áreas, y hay algunos que no tenemos tantas, pero eso que nos ha dado, Dios espera algo. ¿Por qué? Porque confía en cada uno de nosotros. Entonces ese es el primer punto que quiero resaltar. Bueno, y si vemos más adelante, un poquito más atrás de antes de que les diera esos talentos, el rey tenía, como todo gran empresario, en mente Sí. dejar todo ese legado en la administración de alguien, porque él se iba a ir a otro país, Así es. seguramente a generar más riquezas. Así es. Sí. Entonces, ya viendo la parte de Dios, pues Dios nos encarga y nos delega. Es como si Así es. el dueño de la empresa donde trabajan de repente te dijera: Alfredo, tú te quedas al mando, regreso de aquí a 5 años, a ver qué cuentas me entregas. Sí. Entonces, para eso el jefe tuvo que haber conocido a Alfredo Ujú. y ver que es una persona que llega temprano, Sus cualidades. ver una persona responsable, honesta, que ha dado resultados. Y entonces a lo mejor a muchos no les agrada que Alfredo esté al frente, pero el rey le dio más a él. Ujú. Amén. Y entonces Alfredo pues se queda a cargo de la gran empresa de Dios y la empieza a administrar de una manera eficiente, porque eso es el legado que él tenía, el punto que tenía. Y entonces pasa a ser Alfredo, a un empleado de rango menor, a pasar a ser un mayordomo, lo que hablábamos por la mañana. Y entonces Alfredo se la cree. ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? Que no nos la creemos. Así es.
Dios nos da la habilidad de hacer riquezas, talentos, nos da un himno nacional profético donde dice un soldado en cada hijo te dio, pero no nos la creemos. Y es por eso que no ganamos los mundiales. Y es por eso que no trascendemos. Y es por eso que todavía somos un país tercermundista, porque la responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado, como dice, un soldado en cada hijo te dio, pero no creemos esa realidad. Y no me refiero a que andemos con botas y con rifle, no, un soldado a nivel espiritual, que es lo que muchas veces carecemos de esa identidad espiritual. Cuando nosotros empezamos a creer realmente que somos hijos de Dios, amén, y nos empezamos a comportar como hijos de Dios, es entonces cuando nos hacemos mayordomos de Dios. Amén. Mientras tanto no dejaremos de ser esclavos. Y dice la palabra de Dios que el esclavo del niño no diferencian en nada, porque aunque el niño es heredero de todo, como todavía no crece, como todavía no se la cree, a pesar de ser hijo, no puede hacerse responsable de toda la herencia que Dios nos ha dado. Y entonces pasamos a ser de ese administrador que era número 1, a pasar a ser esa persona que ya nada más tiene un talento y que le dio miedo y lo escondió. Sí. Sí, y bueno, yo me quiero ir, digo, así como tú te fuiste un poquito para atrás. Todavía un poquito atrás, porque esto está en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esta parábola que estamos mencionando viene en el Nuevo Testamento y es Jesús, ¿no? Es Jesús el que en esta labor de instruir a los discípulos, ¿no? Les dice, a ver, déjenme contarles cómo es que opera el reino de Dios. Y Él es el que toma la decisión de hablarles de dinero, ¿no? Y para mí eso es muy significativo porque precisamente una revelación que he tenido es que precisamente el que Dios me esté encomendando esta labor educativa, porque finalmente es educativa y me apasiona, ¿no? Y digo, y más me apasiona porque sé que también ahí en el aposento alto, pues una de las cosas que siempre han orado y han soñado es la parte de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que pues Dios está, bueno, no creo, sé que Dios está obrando. Amén. Ahora ya sé que Dios está obrando porque sé que está sembrando este primer ministerio como la educación básica, ¿no? antes de irnos a otras cosas, dice, pues empecemos con el dinero, muchachos, así como lo hace Jesús en la palabra de Dios, ¿no? Claro. Entonces, vamos a hacer un corte y regresando, pues respondemos los saludos que ya tenemos aquí. Claro que sí. Y continuamos con esta parte. Vamos. Yo te voy a llevar
Listo, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a saludar aquí a quienes ya nos están escribiendo. Penélope Lugo dice: Dios les bendice abundantemente. Amén. Sí, te extrañamos en el aposento, Penélope. Ya esté presente. Sí, ya te queremos ver. Hoy también tuvimos un gran taller que va a ser de mucha bendición para ti. Amén. Dice: buenas tardes, dice, pastores y hermanos. Jesús Campos Sevilla dice: saludos y bendiciones, mi estimado Alfredo. Gracias, Jesús, siempre presente aquí en los programas de ¿Qué onda web? Isema Martínez dice: bendiciones, que Dios nos provea abundantemente, amén. que haya mucha prosperidad en nuestras vidas y que sepamos administrar esas bendiciones, que se multipliquen. Gracias, Ise. Pues hagámoslo así, tal cual. Josefina López, sí, aquí nos manda saludos, dice: buenas tardes, Dios con ustedes. Amén. Francisco García, Fran, sí, que también es uno de nuestros fans destacados. Amén. Sí, él está allá en Atlanta, en Estados Unidos, pero también nos sigue aquí Su corazón está aquí también. en nuestros programas de Tu Huerto de Diamantes. Isema Martínez nuevamente dice que podamos descubrir ese talento o esos talentos para poder hacer un buen uso de los recursos materiales, humanos y espirituales. Y Penélope Lugo agradece. Y bueno, y quiero retomar este comentario de Isema Martínez, porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y un mensaje que me queda ahorita de lo que hemos estado hablando de la parábola de los talentos, es eso: dejar de tenerle miedo al dinero. Así ¿sí? es. O sea, si el dinero está aquí, es porque es un recurso, ¿sí? Y gracias a Dios, el dinero, y por algo Jesús habla del dinero, que era el punto que venía yo comentando, ¿no? Dice: ¿por qué Dios se toma el tiempo de decirles, déjenme hablarles de dinero, muchachos? O sea, Él los está instruyendo en temas de la relación con Dios, de lo que es pues la palabra de Dios, pero dice: déjenme hablarles del dinero, ¿sí? Porque toda esta obra que hizo Jesús, ¿sí?, fue financiada. Así es. ¿Sí? O sea, si lo viéramos pues lo comparáramos con la realidad actual, o sea, Dios no hubiera alcanzado, bueno, Jesús, perdón, no hubiera alcanzado el nivel de influencia, ¿sí? Porque no había redes sociales, pero todos los recursos materiales, todo el dinero que aportaron, ¿sí?, personas que estuvieron cerca de él, permitió que tuviera pues todo este impacto, que llegara a todos esos lugares, que llegara a todas esas personas. Eso creo que hay que decirlo claramente, y precisamente como había esa correcta administración, fue que el servicio se logró hacer. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de reflexionar ahorita, ¿no? ¿Para qué hacemos negocios? ¿Sí? O sea, yo creo que esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Para qué hacemos negocios? ¿Sí? Porque la realidad, yo les voy a contar mi historia, ¿sí?, porque creo que puede ser de utilidad. Yo hacía negocios porque no quería depender de un jefe. Claro. O sea, yo decía, bueno, tengo un jefe que me paga, pero eso, decía, en cualquier momento se va a acabar. ¿Sí? Entonces, quiero pensar que rompí un poquito esa mentalidad de esclavo y dije: no voy a estar siempre esperando que alguien me dé. Claro. Dije: voy a buscar la manera de yo generar. Pero aún así no tenía yo una mentalidad de un buen administrador, ¿sí? Porque empecé con mis primeros emprendimientos y al tener pues una mala administración, ¿sí?, mis negocios, bueno, pudieron prosperar en algún momento, pero la mala administración hizo que los negocios también cayeran, ¿sí? Y sobre todo, algo donde también me di cuenta fue que tenía una mala administración de las personas, ¿sí? O sea, porque yo seguía viendo a las personas como medios para que me generaran más ingresos, ¿sí? Entonces, eso tampoco ayudó a la prosperidad del negocio. Y finalmente, algo que no consideré por muchos años, hasta que el año pasado llegué al aposento alto, fue hacer una verdadera alianza con Dios. Amén. ¿Sí?
en esa ocasión que ustedes me invitaron, ¿sí? Porque recuerdo ese momento, me invitaron, oye, vamos a un evento. Y ya, yo decidí ir a ese evento, afortunadamente, y en ese evento me dijo el profeta, ese negocio que pretendías hacer no es un negocio, es un ministerio. Amén. Y eso transformó todo, porque eso fue como decir, a ver, Alfredo, aquí hay un acta constitutiva ya con tu nombre y el nombre de Dios, Amén. que si tú firmas, pues el negocio ya está hecho, ¿no? Amén, amén. O sea, solo faltaba que Alfredo dijera, porque tenía la posibilidad de rechazarlo, ¿no? Claro. Y decir, no, gracias, como lo hice muchas veces, ¿no? Sí. Pero en este caso, al haber aceptado, sí, yo creo que pues ha sido el mejor momento, ¿sí? Que he podido experimentar, y un regocijo enorme, porque digo, saber que Dios te dice, a ver, aquí está, Amén. si firmas es tuyo, ¿no? Amén. Y quiero decirlo, y les comparto esta historia porque sé que hay muchas personas, y la mayor parte de las personas en México no tenemos experiencia empresarial, ¿sí? No tenemos experiencia empresarial, pero pues hay una vía alterna. Exacto. Hay una vía alterna que es hacerlo a la manera tradicional, aprender de los grandes empresarios del mundo, ¿sí? Pero la vía alterna es que el creador de todo te dice, pues si quieres hacer un negocio, yo ya te di los talentos. Amén. Yo ya puse toda una historia de vida en ti, toda una serie de experiencias. Te he venido preparando durante toda tu vida para algo que si aceptas, el 90% de las acciones son tuyas. Amén. ¿Sí? Entonces, yo no podía rechazar ese trato. ¿Sí? O sea, porque me dicen, aquí está el negocio. Y el negocio puede ser global. O sea, podemos llegar a todo el mundo porque yo soy el dueño del mundo. Amén. O sea, yo he creado todo, ¿no? Podemos llegar hasta donde a mí se me ocurra. ¿Sí? Y lo que produzcamos, el 90% es para ti. A mí nada más déjame el 10. Amén. Y entonces, pues yo dije, sí, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues bautízate. Pues sí, fui y me bauticé, ¿no? Y han sido todos estos pasos, y la realidad es que he venido aprendiendo, ¿sí? Y sé que todavía me falta mucho, pero sin embargo es un trato que hoy en este episodio quiero comunicar, ¿sí? Porque digo, si tú eres de ese grupo del que yo era, la semana pasada lo dije así, soy un fracasado retirado, porque dije, bueno, ya me voy a retirar de la carrera del fracaso porque ya me hice maestro en fracasos, ¿no? Entonces ahora voy a tomar esta otra vía, la vía alterna, y entonces pues me voy a asociar con el creador de todo, que me quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces pues sí acepto, ¿no? Y sí firmo el trato y hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces, por favor, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de todo esto? Pues una vez que, porque digo, para ustedes también debe de ser como el haber dicho, bueno, es que sí habíamos pedido esto, y sí esperábamos esto, y sí teníamos esta visión, y habíamos trabajado porque esto se lograra. O sea, ¿qué representa para ustedes desde el trabajo que ustedes han venido haciendo desde que empezaron, desde que tú le abriste tu corazón a Dios, Eli, o desde que muy pequeño tú ya estabas en estos caminos y que veías a tu mamá, a tu papá trabajar en toda esta obra del reino? ¿Qué significa para ustedes pues haber llegado a este punto? Bueno, pues en lo personal, no podemos vivir con una visión y casarnos con ella, porque llega el punto en el que alcanzas a cumplir una visión. Y entonces esa visión la replicas, pero Dios te muestra más horizontes para poder ir más allá. Entonces yo crecí con una visión, y una visión que impactó mi vida, y esa visión fue que podamos hacer de una persona común y corriente un siervo, líder, fiel, capaz y comprometido que reproduzca el carácter de Cristo en otros. Uh-huh. Ahí va otra vez. Sí, ya la van a notar. Para que la puedan. Esto marcó mi vida. Sí. O sea, yo decía, a ver, hacer de una persona común y corriente, o sea, una persona que nadie daba nada por ella. Primero lo hace que un siervo, líder, pero también fiel,
capaz y comprometido que reproduzca el carácter de Cristo en otras personas. Amén, amén. Entonces, eso fue una de las visiones que me marcó. Ya la he cumplido varias veces porque creo que en los lugares donde he estado he dejado huella, Amén. de tal manera que voy dejando ese carácter de Cristo regado por aquí, por allá. Le digo así regado, pero no es la palabra, sino sembrado en otra persona, para que también lo pueda adquirir. Porque a mí me sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie daba nada por mí. De ahí me sacó Dios para poder ser una persona que sea de reino. Entonces, esa visión a mí me impactó mucho. Después vienen más visiones, porque empezamos a cumplir una a una. Primero se cumple en nuestra vida, Amén. donde no éramos nadie, donde nos equivocamos, pero ahora somos líderes, ahora somos también siervos, pero también somos capaces, porque Dios nos da esa capacidad, no porque yo tenga un don sobrenatural, sino porque todo lo que tengo lo tengo de Él. O sea, Y- dones y talentos. Sí, los dones, talentos, la habilidad del negocio, porque tampoco estoy al 100% en la iglesia, también tengo empresa, entonces, pues eso es donde entiendo que todo viene de Él y es para Él. Entonces, cuando vimos en esta visión un siervo líder fiel, capaz y comprometido, hablaste de pacto, y el pacto es un compromiso con Dios de poder no solamente decir que somos hijos de Dios, sino comportarnos como hijos de Dios. Porque cuando empezamos a decir que somos hijos, pero no nos comportamos, estamos fallando a nuestro compromiso. Así es. Y entonces esa visión que se hizo realidad en mi vida, ya no pudo haber sido realidad si yo no me hubiese comportado como hijo. Y como no soy hijo, pues entonces no tengo la herencia. Amén. Y si no tengo la herencia, pues no tengo bien económico, no tengo finanzas, no tengo nada. A pesar de que aparentemente lo tenga, todo eso en un momento dado se esfuma. Así es. Porque Dios es un Dios de pactos. Y entonces cuando empezamos a decir que reproduzca el carácter de Cristo, es porque nosotros ya lo tenemos Amén. en otras personas. Entonces esa visión a mí, yo creo que sí en mi adolescencia, después de la adolescencia, los últimos 10 años después de la adolescencia, marcó mi vida. Y tanto llegó un ministerio ahí a la iglesia matriz que sembró esta visión, y yo sí me arraigué a esa visión de quererlo hacer posible. Amén, amén. Y pues hasta la fecha las seguimos poniendo en práctica, pero vienen otras visiones de expansión hacia miles de millones de personas, porque Dios lo que empezó a hacer en nosotros no quiere que se quede ahí, Amén, amén. porque si no estaríamos actuando como este hombre de los talentos que tuvo miedo y lo sembró y dice, no, pues yo tengo miedo de que lo vaya a perder, de que se me vaya a extraviar, de que me vayan a regañar, de que no vaya a invertir, y entonces no se la creyó, y entonces tuvo miedo y lo escondió. Y el miedo es algo que nos paraliza, es algo que nos aturde, es algo que muchas veces puede ser miedo y otras veces también puede ser negligencia o flojera. Sí. Y entonces cuando hablamos de flojera, ya por más de cursos de finanzas que te den, si no pones esa palabra en acción, ese trabajo duro en física vemos que trabajo significa fuerza por distancia, y entonces si no pones ese empuje, esa fuerza, y no caminas esa distancia, pues entonces te vas a quedar en el mismo lugar. Aún así venga el hombre más millonario del mundo a darte un taller, te vas a quedar ahí porque a la fe no le estamos poniendo acción. Así es. Y entonces, si nosotros somos esa persona fiel, capaz, Amén. comprometida, y luego ya la agregaría y trabajadora, pues entonces vamos a hacer que suceda, vamos a hacer que sea tangible, que sea una realidad. Y yo creo que a lo mejor muchos de los que nos están viendo ahorita digan, pero a mí Dios me puede usar. Sí, amén. a ti te puede usar Dios. Sí. A mí me puede usar Dios. Si usó a una persona que no imaginaste que iba a Sí, usar. una burrita. Luego vamos a hablar de eso. Hay mucho en la Biblia de qué podemos hablar, pero usó a una burrita para hablar. Ujú. Y dice que aún así las piedras las puede hacer hablar si otros no quieren hacerlo. Amén, Entonces, no podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios siempre y cuando tomemos eso que acabas de comentar, una decisión. Yo recuerdo, dijiste, yo necesito y ocupo un Amén. discipulado. Sí. Y entonces fue, ¿quieres? Sí quiero. Y tomó una decisión, Alfredo, de decir, pues no importa. Es más, ni siquiera conocía el aposento alto. Yo creo que si le hubiéramos dicho dónde estaba, hubiera dicho, no, yo no voy. Sí. Porque es un lugar donde se tomó una decisión también atrás.
una decisión de trabajar duro, porque ustedes no lo conocen, pero ya que lleguen ahí, los que ya conocen, no me dejarán mentir. Y no se tarden, porque si no ya no lo van a creer cuando lo vean. Cuando lo vean en lo que se ha convertido. Pero sí. Afortunadamente tenemos algunas imágenes por ahí, pero esto es para inyectarles esa fe, porque parte de esos talentos y parte de esa proyección que podemos tener en nuestra vida tiene que ver con creerte lo que Dios ve en ti. Amén. Porque a veces vemos el espejo, pero esa no es la imagen que Dios está viendo para nosotros. Amén. Él no depende de lo que nosotros somos, sino depende de lo que Él pueda hacer mediante nuestras decisiones en nosotros. Él va a actuar hasta donde nosotros le dejemos. Él es un caballero, Él no va a poseer un cuerpo y va a llevarlo de aquí para allá, no. Él nos da el libre albedrío de poder tomar la decisión de actuar en acción. Sí. Amén. Y sobre la pregunta, ¿qué pasó? O sea, cuando llega esta nueva visión, pasamos esa visión y de pronto viene una transformación. Y nosotros le dijimos, Dios, ¿qué quieres para este ministerio? O sea, ¿qué buscas? O sea, en este lugar, y en verdad deben de conocer el aposento alto, porque yo le oré a Dios y dije, Señor, ¿qué quieres? Y cuando Dios me mostró que era como una cueva de Adulam, ¿qué es una cueva de Adulam? Donde llegan los endeudados, así como yo. La gente que ya había desperdiciado sus dones y sus talentos, que ya lo había dejado ahí enterrado, que ya nadie daba nada por ellos, pero Dios quería transformar. Y llega Alfredo. ¿Me explico? Porque sí, hay gente que necesita una nueva oportunidad. Y yo creo que aquí hay muchas personas que dicen, oye, pero ya fracasé. Tú decías, ¿no? Ya soy maestro del fracaso. Oye, es que ya todos mis dones, mis talentos, sí, ya los dejé enterrados. ¿Qué hago? Sí. Y yo creo que este tiempo es para decirte, Dios, hoy te doy una nueva oportunidad. Quizás ya lo enterraste, quizás ya fuiste desechado, quizás, pero hoy es el momento de que puedas fructificar. Si te dejas enseñar, si tomas esa decisión, si aceptas el reto. Así es. Porque es muy fácil decir, pues lo entierro, no pasa nada, ¿no? Y ser negligente, tener la capacidad y no hacerlo. Pero Dios, creo que es maravilloso. Este es el momento perfecto para que Dios le diga a esas personas que dicen, quizás ya estoy alejada de Dios, quizás ya fracasé, ¿y ahora qué hago? Y hoy Dios te reta y te dice, tú puedes volver a salir. Los dones son irrevocables. Ese don que tú tienes ahí quizás enterrado es irrevocable, Dios ya te lo dio. Sí. Ahora necesitas activarlo, necesitas saber que Dios te da una nueva oportunidad para fructificar, que todo lo que estaba enterrado puede salir adelante y poder en algún momento que diga Dios, buen siervo fiel, en lo poquito, con esa nueva oportunidad, con esa decisión, con ese querer cambiar, querer fructificar, querer poner un don y un talento al servicio de Dios, y lo poquito eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Así es. Porque ahí sí quiero retomar, cuando Dios trae esta nueva visión. ¿Cuál es esta nueva visión? Cuando Dios nos muestra que Dios quería transformar ese lugar, a esas personas, esa comunidad, a esas personas que llegan endeudadas, fracasadas, tristes, quería transformar, pero por medio de personas maravillosas que va a poner, y uno de ellos Alfredo, que yo dije, Dios, qué maravilla, una persona con tanto talento, pero encaminado en los planes de Dios, y que pueda ayudar a otros a prosperar, que esos dones y talentos los desempolve y diga, vamos a trabajar, vamos a producir, porque yo creo que en el corazón de todas las personas, incluyendo los que están ahí viéndonos, yo creo que quieren, pero no saben cómo. Y es cuando Dios dice que Dios al que llama, capacita. ¿Y cómo va a poder capacitarlo? Pues cuando Dios pone a esas personas. Alfredo que dice, yo tengo el conocimiento de finanzas. Otras personas llegan y dicen, yo tengo la habilidad de hacer negocios. Y otra persona llega y dice, yo tengo la habilidad de enseñar, de compartir. Y cuando Dios une dones y talentos, es porque en algún momento nos van a pedir cuentas. En algún momento va a decir qué hicieron con sus dones, qué hicieron con sus talentos. Y por eso digo, es tiempo de sacarlos a flote, es tiempo de decir, vamos a tomarnos con una unción, una visión puesta en las almas, en alcanzar, en transformar ese entorno, porque todo está sujeto a cambio. Y cobra sentido, en este momento cobra sentido, y sí, y gracias por comentarlo, Eli,
porque sí, este es un llamado, ¿no? Este es un llamado y este episodio en particular vale la pena que lo compartas para que todas esas personas que representan eso, ¿no? Que están endeudados, Sí. que ya quemaron todas sus oportunidades, que sienten que ya fracasaron en una cosa y en otra, y que quieran realmente recibir una instrucción de negocios, porque digo, algo que hoy también quiero decirlo abiertamente, he tenido la posibilidad de desarrollar proyectos de negocio con el hombre más rico de México, ¿no? El señor Carlos Slim. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que él directamente decidió, o sea, tomó igual la decisión. Él dijo, yo voy a ser el principal proveedor de internet en México. Él desarrolló la estrategia, él armó todo el plan, y yo fui parte de la instrumentación de ese plan. Entonces, ahora que lo veo, y que se trataba de esa conexión, ¿no? De decir, bueno, tengo la red más grande del mundo, que es internet, yo pongo la infraestructura y ahora simplemente conectemos los usuarios. Yo lo veo como una analogía a esto, ¿no? Dice Dios, bueno, yo soy el rey del universo, ¿no? Tengo mi fortuna que quiero compartir, ¿sí? Entonces, el que se conecte, ¿sí? Y esté dispuesto a hacer, ¿sí? A tener la tecnología, que en este caso es la tecnología espiritual, ¿no? Le voy a dar el acceso a todo esto. Entonces, ese es el mensaje que estamos diciendo. Y algo importante también que me hizo reflexionar esto que compartiste, Eli, y que también está dentro de las palabras que puntualizó David, es sembrarte. Amén, ¿sí? amén. El aposento alto es un lugar donde tú puedes sembrarte para que tu huerto de diamantes florezca. Amén. Y quiero ya nada más hacer esa aclaración, ¿sí? Que sembrarse tiene dos connotaciones desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que sucede con la semilla cuando la siembras? Muere a una vida anterior, ¿no? O sea, esa semilla ya no va a volver a ser semilla. O sea, tú podrías decir, fue sepultada, y sería correcto, ¿sí? Fue sepultado, ¿sí? Ahí dejó de existir, pero su sacrificio fue para que algo Amén. prosperara, ¿no? Amén, En ese amén. gran árbol, y ese árbol con millones de semillas, con miles de frutos, temporada Amén. tras temporada tras temporada. Entonces, definitivamente, o sea, si tú dices, bueno, sí me resuena esta idea de hacer negocios, de ser dueño de una empresa, porque créanme, Dios necesita millones de nuevos empresarios para que este país se transforme, ¿sí? Y Dios está dispuesto a darnos todos los recursos para que esos negocios prosperen, si estamos dispuestos a sembrarnos, ¿sí? A morir. A morir. Pero sobre todo a creerle. Uh-huh. Yo recuerdo muy bien que me encanta la palabra de Dios que dice, si crees. ¿Cuál es la puerta que abre todo? Si crees. Verás tus sueños, tu visión, tus anhelos, todo cumplido, si crees. Cuando crees, tomas la decisión. Y cuando tomas la decisión y dices, sí, acepto, sí, le firmo, sí, Sí. Dios se encarga Sí. de lo demás. Uh-huh. Sí, y digo, me conmueve profundamente que lo digas, porque esa fue la clave, ¿sí? Yo tuve que creer. Amén, amén. ¿Sí? Amén. O sea, porque yo sabía Sí. de Dios, o sea, venía de una familia donde se hablaba de Dios, se leía la Biblia, íbamos a misa todos los domingos, pero realmente mucha incredulidad. Claro, ¿no? sí, Mucha sí. incredulidad. Entonces, cuando yo me encuentro en la Biblia, que era importante el discipulado, decido creer. Amén, amén. Y entonces empiezo a buscar un discipulado. Amén. Llego afortunadamente con ustedes, porque Dios así lo Amén. dispuso. Dicen, bueno, nosotros estamos discipulando a las personas. Y yo dije, pues entonces, como ya creí en eso, decidí. Y después dice, ok, voy a este evento, me dan una palabra profética y digo, ok, sí creo. Amén, O sea, amén. sí creo porque
es verdad, este negocio no ha prosperado, no ha fructificado, y si tú me dices que no es negocio, que es ministerio, yo lo creo, Amén. porque eres un hombre de Dios. Amén, amén. Y si en la palabra me dices que tengo que morir para nacer de nuevo y que eso significa el bautismo, pues entonces sí creo, Amén. ¿no? Y hoy Dios me dice, pues ¿qué crees? Que ya te traje un negocio y que ya te traje otro negocio. Y ahora, pues Dios me está prosperando sin que yo ande corriendo tras de eso. ¿Sí? Entonces me dice, porque yo te quiero concentrado en esto, porque yo quiero que compartas esto que estamos haciendo juntos, así Amén, lo digo, amén, amén. quiero que más personas los vivan, Amén. porque hay mucho trabajo por hacer. Entonces, pues desafortunadamente el tiempo ya se nos vino encima. Entonces, continuará. Vamos a tomar esa palabra, vamos a hacer una temporada específicamente para abordar esta parábola de los talentos profundamente. Y bueno, quisiera que nos regalaran pues un comentario final y una oración. Amén. ¿Sí? Entonces, adelante. Bueno, pues antes que otra cosa y que hagamos la oración, pues si ustedes están escuchando estas palabras, antes de hacer la oración deben de creer, por favor. Sí, Tienen que amén. creer porque ocupamos que se crea, porque al que cree todo le es posible. Amén. Y entonces, si ustedes están creyendo en estas palabras y en esta oración, abran su corazón a Dios, porque aunque el mundo te diga, tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, tú ya estás fracasado, es más, ya estás grande, ya estás viejo para poder hacerlo, déjenme decirles que viene una nueva temporada a nuestras vidas, Amén. donde Dios rejuvenece nuestro entendimiento, rejuvenece nuestras fuerzas y nuestras neuronas y nuestra inteligencia, y todo vuelve a reverdecer solamente si tú lo crees. Así que si tú lo crees, repite conmigo esta oración, porque va a ser de mucha bendición para tu vida. Y di conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde en esta tarde pongo en tus manos pongo en tus manos mis pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y mi voluntad. y mi voluntad. Y hoy decido Y hoy decido creerte. creerte. Decido creer a tu palabra. Decido creer a tu palabra. Decido creer a tus promesas. Decido creer a tus promesas. Y hoy Y hoy pacto contigo pacto contigo el compromiso el compromiso de ser verdaderamente tu hijo de ser verdaderamente tu hijo y comportarme como tu hijo. y comportarme como tu hijo. Me arrepiento Me arrepiento de todo mi pasado, de todo mi pasado, mis errores, mis mis equivocaciones, equivocaciones, mis fracasos. mis fracasos. Los pongo en tus manos. Los pongo en tus manos. En tus pies están hoy. Tus pies están hoy. Y yo creo Y yo creo que tomas esos fracasos que tomas esos fracasos para enseñarme para enseñarme y no volver a cometer y no volver a cometer los mismos errores. los mismos errores. Hoy Hoy creo a tu palabra creo a tu palabra y creo a tus promesas y creo a tus promesas de que soy verdaderamente tu hijo, tu hijo y como tu hijo y como tu hijo heredero heredero de todo de todo lo que hay en tu reino. lo que hay en tu reino. Tus promesas Tus promesas escritas en la Biblia escritas en la Biblia son mías son mías y hoy las tomo y hoy las tomo en mis manos en mis manos y recibo y recibo la sanidad, la sanidad, la prosperidad, la prosperidad, la inteligencia la inteligencia y todo lo que ocupo y necesito y todo lo que ocupo y necesito para que tú me bendigas para que tú me bendigas financieramente. financieramente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues quedamos despedidos y nos vemos el próximo sábado en un episodio más de Tu Huerto de Diamantes Radio. Amén. Gracias. Bendiciones. El martes en Vía Alterna aquí con Sí. los chicos. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Llegamos al final de esta emisión. Recuerda que todos los sábados de 3 a 4 tenemos una cita para cultivar tu huerto de diamantes. Aquí, porque Onda Web.